Bienvenidos a un episodio más de Golisneando Fleje, el podcast de los mejores de Las Palmas. Donde rebuscamos historias sorprendentes y rescatamos cosas del pasado que ya parecían olvidadas. El Hotel Santa Catalina, cuando te lo nombro así, ¿qué te viene a la cabeza? Un lugar con mucha historia, un edificio precioso. Porque hoy vamos a hablar de un misterio, un true crime. Crímenes reales. En el Hotel Santa Catalina también hubo un asesinato. Recetaban venir a Canarias por salud. Cuando ocurrió lo que vamos a contar hoy, el hotel llevaba abierto 16 años. Debía de ser un señor de pasta. El día 19 de febrero de 1906 llegó en un barco de vapor. El trabajador del hotel lo encontró muerto en los jardines. Bienvenidos a un episodio más de Golisneando Fleje, el podcast de los mejores de Las Palmas. Donde rebuscamos historias sorprendentes y rescatamos cosas del pasado que ya parecían olvidadas. Yo soy Lara. Yo soy Silvia. Y a ver de qué hablamos hoy. A ver, Silvia, déjame hacerte una preguntita. Dime. ¿El Hotel Santa Catalina, cuando te lo nombro así, qué te viene a la cabeza? Pues hombre, lujo, belleza, un lugar con mucha historia, un edificio precioso, ¿no? Y tanta historia, ¿no? Porque es un edificio súper antiguo. Pues sí, por allí han pasado, vamos, personajes históricos, personajes súper importantes, desde reyes hasta escritores, políticos, de todo. ¿Tenemos alguno por aquí que podamos decir? Sí, la reina del misterio, Agatha Christie, estuvo en el Hotel Santa Catalina. Exacto. También estuvo el político este tan famoso, Winston, siempre voy a decir el apellido, me quedo... A ver, ¿cómo se dice? Eso, Churchill. Yo habría dicho Churchill, pero vamos, como buena canariona. Bueno, creo que lo entenderían igualmente. Así que bueno, tenemos un hotel que tiene más de 100 años de historia, que fue uno de los primeros hoteles elegantes y lujosos de las Islas Canarias, no solamente de Gran Canaria. Exacto. Y es que además de albergar historia, lujo y celebridades, porque se quedaron muchos reyes, como estabas diciendo, y nosotros sí, creo que hasta en la familia tenemos una historia relacionada con el hotel, ¿no? No teníamos es verdad, ahora que lo dices. Un tatarabuelo que fue cocinero del cocinero de rey Alfonso ahí, XIII, cuando vino y se alojó en ese hotel, efectivamente. Y esa historia pues la tendremos que contar otro día. Pero ese es otro capítulo, no te me vayas por las ramas. Exacto, vamos a ver. Porque hoy vamos a hablar de un misterio, un true crime. ¿Qué le gusta a ella lo de true crime? Es decir, crímenes reales. Bueno, pues ya me viene aquí la canaria de mentira para contarte los crímenes reales del Hotel Santa Catalina. Pero a ver, cuando tenemos en español nuestras palabras y en canario también, pues esto no es que sea canario, pero quiero decir, vamos a intentar retomando limitar lo que un poquito hablando, el uso de palabras extranjeras. Volvamos aquí. El caso es que en el Hotel Santa Catalina también hubo un asesinato. Pero bueno, tú ya estás desvelando todo tan rápido. Estoy diciendo que es la historia que vamos a contar. Bueno, podías haber empezado diciendo que vamos a hablar de algo que ocurrió hace más de 100 años, poquito a poco, ¿no? Así haciendo un spoiler tan fuerte, así de repente. Así la gente se queda a conocerlo, hombre. A ver. Pues sí, de todas formas. Hace más de 10 años, concretamente en el año Hace más de 10 años, joder. Más de 10 años. 10 no, perdón, 100. 1906, imagínate si hace más de 10 años. Se me olvidó un cero. Vale. Hace más de 100 años, efectivamente, ocurrió un asesinato, señores y señores. Sí, bueno, sí, en el hotel Santa apareció Catalina. Muerto un huésped del hotel. Exactamente. Ni más ni menos que un señor que se llamaba Fred Wheatley. Y diremos todos, ese no era de aquí. No, esto efectivamente, claro. Era un señor que era inglés, y efectivamente es una historia bastante curiosa, ¿no? Porque el pobre hombre había llegado el día antes, justo. No duró mucho aquí. O sea, el día 19 de febrero de 1906 llegó en un barco de vapor, de los que evidentemente usaban en aquella época, ¿no? Para trasladar a... ¿Y cuánto habrá tardado en llegar? Porque un barco de vapor de Inglaterra, que deduzco que vendría. Sí, exacto, él. De Inglaterra. Hombre, la verdad aquí. Es que no me he informado sobre cuánto duraban esas travesías, pero yo me imagino que por lo menos una semana, ¿no? Creo yo, meses. Yo creo que meses, ¿eh? Incluso meses, puede ser. En esa época, sí, ser. sí. Sí, puede porque ser. Ya hoy en día se tarda sus 3 días por lo menos, ¿no? Además, y para arriba. Bueno, a ver, ¿quién viene desde Inglaterra en barco?
hay gente que trabaja dentro de los barcos. Yo qué sé. Bueno, los barcos de Y hay mercancías, cruceros, pero no. y hay cruceros también que van de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, digamos que un crucero es una cosa diferente, pero quitando el crucero, no creo que nadie viaje por placer en un barco desde Inglaterra hasta El caso es que Canarias, ese ¿no? señor llegó aquí por No se sabe por qué. no se sabe por qué motivo. Exactamente. Pero, tú la, vas- pero bueno, antes de adentrarnos también un poquito en esta historia, tenemos que pensar que, claro, estamos hablando del 1906. Las Palmas de Gran Canaria no era ni de lejos la ciudad que es hoy, evidentemente, ¿no? Y claro, a principios del siglo XX, pues bueno, la ciudad se estaba abriendo a una nueva etapa y empezaban a llegar todos estos turistas que venían buscando no la playa como tal, como sí ocurre hoy en día, pero venían buscando salud, ¿no? El clima por salud, porque los médicos recetaban venir a disfrutar del clima canario, precisamente, Imagínate. para poder, pues, curar ciertas enfermedades o dolencias, ¿no? O por lo menos intentar que dolieran menos en la mayor parte de los casos. Imagínate. Recetaban venir a Canarias por salud. Me imagino que no había tanta calima como hoy, pero Y ahora tenemos muchos canarios a los que les recetan irse por salud también. bueno, eso no quitando creo. ya. No, a ver, estamos hablando de broma, evidentemente. No, en la época es verdad que hubo una época en la que se recomendaba mucho venir a Canarias, pero no solamente desde Inglaterra, sino desde diferentes rincones de Europa, porque teníamos un clima, pues, evidentemente como el que tenemos actualmente, que es súper favorable, quitando la calima, como estabas diciendo tú. Exactamente. Pero es verdad que el tener una media de 20 grados todo el año en casi todas las islas es algo que no se vive en el resto de Europa. Sobre todo, evidentemente, en la zona de costa es lo que estamos hablando. Y porque muchas veces los canarios dicen, sí, pero es que aquí hace frío también en invierno. A ver, el frío es relativo, porque las Para personas que nosotros. vienen de fuera, que están acostumbrados a vivir un invierno con temperaturas cerca de los 0 grados, pues evidentemente no es comparable, ¿no? Y para ellos venir aquí a pasar esa temporada de invierno y no sufrir ese frío tan, pues tan frío, ¿no? Con temperaturas tan bajas, evidentemente era algo positivo, ¿no? Para la salud de ciertas personas con enfermedades, precisamente. No, que estamos hablando de personas que a lo mejor vivirían en zonas que son húmedas, pero con unas temperaturas que podían llegar Claro. a los menos 10 grados de temperatura, y eso también te cala los huesos si tienes enfermedades Exacto. como la osteoporosis, enfermedades relacionadas. Artritis y todo eso, sí. final. Y efectivamente, en la mayor parte, o digamos, el flujo, ¿no?, de turistas mayor que hubo a principios del siglo XX provenía de Inglaterra, bueno, del Reino Unido. Porque ellos también tienen playas, aunque no lo parezca. Tienen playas, pero Pero no pueden disfrutar nada de que ellas ver- todo el año. Nada que ver con nuestras playas, evidentemente, ni nada que ver con nuestro clima. Nuestro clima, y por sobre todo. supuesto, con nosotros. Eso está claro, porque los canarios somos los canarios. Bueno, pero así. eso creo que en aquella época no les interesaba tanto. Porque hasta que nos conocieron. Porque después se quedaron muchos, que aquí hay un montón de peña de... O sea, aquí ahora en esta época, no, quiero decir, en esa época hubo muchísimo, un auge muy grande de población Extranjera. Inglesa, sobre todo. Sí, sí. De hecho, tenemos un montón de vestigios Bueno, es que tuvimos- como el club inglés, ¿no? Que Bueno, se y el mantiene a día de cementerio hoy, inglés el cementerio también, inglés, claro. todo, o sea, aquí hubo mucha gente de Inglaterra. Así que... Es que en realidad no solo llegaron turistas, hubo mucho comercio entre Inglaterra y Canarias. De hecho, en realidad, el hecho de que nosotros tengamos el horario que tenemos también se vio influido, ¿no?, por ellos, porque fue por los ingleses, por lo que decidieron que nosotros tuviésemos solamente una hora menos con respecto al resto de España, porque lo que quisieron ellos es que tuviésemos el mismo horario que en el Reino Unido. ¿En serio? Sí. Oye, pues mira, eso está interesante. Pero bueno, eso Entonces, es otra... nuestro otra... horario, no, pero ahora vamos a contarlo porque es curioso y a lo mejor a la gente le interesa igual que a mí. A ver, entonces, nuestro horario es mentira. Sí, realmente no coincide, o sea, no es el que deberíamos de tener. Al final se ha quedado así por... Lo del me meridiano imagino. de Greenwich, eso es... No te ¿qué sé queda? explicar con detalle porque no soy científica, me gustaría tener esa información y esos conocimientos, pero no es así. A Pero... quien lo sepa que me deje el comentario, por favor. Exacto, que yo quiero... exacto. Si alguien sabe explicarlo mucho mejor de lo que yo he hecho, por favor, que lo escriba. Pero lo que te puedo asegurar es que es debido a esa influencia, a ese flujo inglés que tuvimos a principios del siglo XX. Entonces, en medio de 1906, de... En medio tampoco, que tener- fue el 19 de febrero.
cuando llegó este pero yo me pobre hombre. refiero en 1906, en ese año en el que la ciudad de Las Palmas estaba todavía creciendo, que tenía muchos comerciantes, Sí. Lo que más se estaba desarrollando era el Puerto de la Luz, Exactamente. ¿vale? Que es por donde más venía pues este barco de vapor de que estábamos hablando, y todo por donde más se Sí. dio y comenzó el comercio, que a día de hoy sigue siendo súper mega importante para nosotros. Para nuestro puerto, claro. Está claro que nuestro puerto es uno de los más importantes de España. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Y en medio de todo esto aparece el Hotel Santa Catalina, ¿no? Exactamente, que además precisamente en medio, porque no tenía nada alrededor prácticamente. Nada me refiero Claro. de edificios, evidentemente, ¿no? Claro, porque estando situado donde está, en esa época, el barrio de Arenales, que es el más cercano, Se desarrolló era mucho arena, después. prácticamente. Exactamente. Triana era también un montón de costa. O sea, le hemos cogido mucha tierra al mar. Incluso, bueno, toda la zona, evidentemente, de la Avenida Marítima, que se construyó muchísimo tiempo después, Claro. eso era mar, ¿no? Entonces, estaba el Hotel Santa Catalina, a pocos pasos tenía el mar y en los alrededores, pues lo que había era arena, algunas plataneras, pero poco más. Creo recordar incluso que el Parque Dorama no se creó hasta unos años después, porque además estamos hablando que el Hotel Santa Catalina es de finales del 1800, ¿no? Sí, Es 1890 se 90, construyó. exactamente, Sí. porque cuando ocurrió, lo que vamos a contar hoy, el hotel llevaba abierto 16 años, Eso es. efectivamente. Entonces, ¿quieres saber quién era la víctima o no? Es que estaba yo pensando primero en el hotel en sí, ¿no? Pondremos también alguna imagen para que ver el antes y el después, que eso está Sí. muy guay. Pero es cierto que el Hotel Santa Catalina, al final, siempre fue, desde antes hasta hoy, decíamos uno de los hoteles más elegantes de Canarias. Sí. En esa época uno de los más importantes, porque de hecho fue uno de los primeros. Pero tenía un montón o sea, era un punto de reunión para aristócratas. Claro que sí. Muy poca gente podía acceder a él, Sí, eso está claro. Está claro que la plebe no. No, no. Entonces tenía grandes jardines. Esto a mí me recuerda mucho a la película. Ya se me fue el baifo, pero es un segundo. No sé de qué película. La del Nilo, sí, la de Muerte en el Nilo. Me recuerda mucho a esto, porque es el estilo de la época, ¿no? Sí, puede ser, un poco. Y al la final idea. es eso, tenía los grandes jardines, los servicios que ofrecía el hotel, ¿no? Y al final era un punto importante de reunión, con lo cual este señor, Fred Whitley, Whitley. debía de ser un señor de pasta. Seguramente no era de la plebe. Porque eso si es se una de alo- las pocas cosas que podemos deducir, porque Si se alojaban en Santa Catalina, no Exactamente. era un señor... Exactamente. Era un hotel bastante caro para la época, entonces no era accesible a la mayor parte de la población. Y bueno, esta es una de las pocas cosas que podemos saber, que tenemos, bueno, que está documentada, ¿no? Del señor Whitley, porque sabemos que llegó el 19 de febrero de 1906. Te voy a interrumpir. ¿Otra porque vez? estoy ¿No me dejas pensando, seguir? sí, porque estoy pensando que antes de ahondar en la historia, deberíamos de decir que este true crime, este crimen real que tanto le gusta a Silvia, tiene muchos vacíos, ¿vale? O sea, es una historia de la que sabemos, o sea, mientras más buscamos, menos encontramos, ¿vale? O sea, es una historia de la que se Exacto. sabe poco y que lo sabemos. Gracias a Eduardo Reguera, efectivamente, que tiene un libro espectacular sobre pues recuerdos y detalles y muchísimas historias interesantes, curiosidades, no me sale la palabra. De Canarias en general, sobre todo de Gran Canaria. Sí, y sí. bueno, lo invitamos a que venga un día si quiere a pasarse por aquí, a contarnos Sí. más de sus investigaciones sobre nuestra isla. Y en este caso es precisamente él quien ha rescatado esta historia del olvido, porque poca información se encuentra, es decir, online. Sí, lo único que se sabe es que es el primer asesinato registrado en el Hotel Santa Catalina. Exactamente. Y entonces, volviendo a la historia, Fred Whitley, Whitley, sí. o Whitley, como sea, Bueno, llegó, como ya decía yo, en un barco de vapor en el año 1906, concretamente el 19 de febrero. Fue a alojarse al Hotel Santa Catalina, venía solo y imaginemos que era, bueno, imaginemos no, sabemos que era un señor de 48 años, soltero, o sea, joven, joven, sí. para nosotros, para la época no sé. Estaba yo pensando lo mismo.
Y bueno, fue a alojarse al hotel y al día siguiente, pues en la madrugada del 20 de febrero, una persona que trabajaba en el hotel Pero a ver, te estás dando la historia demasiado pronto, vamos a ver. No, porque realmente apareció, es lo que sabemos es que apareció muerto. Y apareció muerto en los jardines del hotel. En los jardines del hotel. Y lo que dedujo la policía en esa época... Pero no, es que tú me estás adelantando, estoy contándolo tú. Lo que yo quería decir es que el pobre señor se alojó el 19, o sea, hizo el check-in, como diríamos hoy. Y no, ahí sí usas un anglismo. Sí. Vale, era para que estuvieras contenta. Bueno, sí. Se registró, ¿no? La entrada en el hotel el día 19 y al día siguiente, porque claro, es que no podemos saber qué hizo él durante el día 19, no se sabe qué no hizo exactamente. Ni 24 horas, que el hombre llegó a su cuarto, dejó las maletas. Claro, lo único que está documentado y que sabemos es que en la madrugada del día siguiente, del 20 de febrero, lo encontraron, una persona, un trabajador del hotel, lo encontró muerto en los jardines. Entonces, poco después llamaron, evidentemente, a la policía, bueno, a la persona que tenía que ocuparse de esclarecer lo ocurrido. En un primer momento todo el mundo pensó que él se había suicidado, que se había tirado de la azotea. Es lo que parecía, ¿no? Pero al final, con las pruebas forenses que realizaron y demás, vieron que tenía moratones, no me sale ahora la palabra, pero bueno, parecía que lo habían estrangulado. Hematomas, sí, qué fina, pero bueno, quiero decir que tenía unas señales, unas marcas, esa era la palabra que no me salía, marcas en el cuello que indicaban que lo habían estrangulado. Estrangulado, exactamente. Entonces, el pobre señor Fred no se había suicidado, ni mucho menos. Tú imagínate, después de no sé cuántas semanas navegando en un barco, llega meses. Él se pegó meses en los barcos ahí, hasta seguro que mareaba y que estaba meses, ya hecho tampoco creo yo que durara tanto esa travesía. Que sí, hombre, seguro que un mes mínimo. Que sí. No lo sé, me parece un poco mucho, pero bueno, igualmente, después de tantísimo tiempo navegando para llegar al estupendo hotel Santa Catalina en Gran Canaria, no se iba a suicidar el pobre hombre. Bueno, efectivamente, vieron que lo habían... que hubiese hecho un viaje para suicidarse. Exacto, bueno. Lo que vieron fue eso, que lo habían estrangulado, entonces ya ahí en ese momento empezó a hablarse de asesinato y claro, en aquella época eso causó mucho revuelo, es una noticia que corrió como la pólvora y no se hablaba de otra cosa en la ciudad y además porque claro, había un asesino suelto, es lo que se decía, porque alguien tenía que haberlo asesinado evidentemente. Pero a ver, cuéntanos un poquito más. Llegó la policía, ¿no? Exacto. Los guardias, lo que fuera. Evidentemente el servicio, las personas que estaban trabajando en el hotel, pues habrán entrado en pánico. A todo el mundo. Y luego, claro, llegó el médico también, el forense, ¿no? Para mirar claro que bien fue las heridas quien dictaminó, de este hombre, efectivamente, y dijo, a ver, este hombre no se ha suicidado, que es lo primero que pensaron, porque lo lanzaron desde la azotea. Claro, el asesino pensó que así podría cubrirse. Claro, en aquella época sobre todo pues pensó que de esa forma parecería que era un suicidio y que no se investigaría más. Pero bueno, el detective Harrison, que fue la persona que se encargó precisamente de la investigación. Que tampoco era canario. No, tampoco, efectivamente. Llegó y lo primero que hizo fue constatar la muerte del pobre hombre porque no tenía pulso. Y poco después llegó precisamente el médico forense, que es el que ya dictaminó que efectivamente lo habían estrangulado. Entonces, bueno, se interrogó pues a todo el personal del hotel, a todas las personas que estaban allí alojadas en el hotel, porque probablemente alguno podía ser el asesino o alguno podía saber algo, haber visto algo, ¿no? Entonces, bueno, hicieron todas esas... Estuvieron varios días con estuvieron investigando, sí. Al final la investigación parecía que no llevaba a ningún lado, ¿no? Y de repente apareció algo que claro, empezaron, les dio una nueva pista. Claro, se dieron cuenta de que faltaba algo. Que faltaba el reloj que supuestamente estaba en la leontina que tenía él. Es decir, ¿no? Porque hoy en día la leontina tampoco es una palabra que se utiliza mucho, evidentemente. Estos relojes tan chulos que se llevaban antes, a mí me encantaban, que son los relojes de bolsillo, ¿no? Pues la leontina viene siendo la cadenita, sí. entre la que se ponían aquí había un bolsillo. Y se dieron cuenta de que faltaba el reloj. Entonces, esa ya pues fue una primera pista, digamos, algo, ¿no? De lo que tirar para llegar a algún tipo de información o conclusión. Y el detective, pues, con la ayuda de un trabajador del
del hotel, pues estuvieron buscando a ver si se había, pues con la caída, a lo mejor se había metido entre las plantas del jardín o lo que fuera, y estuvieron pues investigándolo, buscando ese reloj que faltaba. Pero no encontraron nada. No encontraron nada, y pues ya llegado a ese punto, después de haber interrogado al personal, a las personas que se alojaban en el hotel, no se encontraba el reloj, pues nada, ya el detective dio por concluida, ¿no? Un poquito por el momento, digamos, esa investigación, porque no tenía más información para proceder, ¿no? Entonces acudió a la recepción del hotel y pidió por favor una cochera, es decir, ¿no? una tartana un con un carrito de estos con los caballos. Bueno, carrito no lo llamaría, pero bueno. Bueno, una cochera, una tartana, a ver. Para un carro tirado por caballos. Ya está, para trasladarse, ¿no? Y se subió ahí, ¿y qué es lo que pasó cuando se subió? Se subió y fueron rumbo a Triana, o por lo menos es lo que sabemos gracias a la investigación de Reguera, pero no sé, me gustaría preguntarle cómo pudo también saber esta información, porque que se subieron y fueron hacia Triana, no lo sé, pero bueno, a lo mejor en algún archivo puede ser. Bueno, y el caso es que el detective se subió a la cochera con una persona que conducía la cochera, efectivamente, el conductor, y no hablaron durante todo el camino, porque no sé si tú sabes, me imagino que sí, evidentemente, que en aquella época había muchas diferencias sociales, y una de las normas del hotel, precisamente, prohibía a los empleados hablar con los clientes, o bueno, con cualquier, en este caso el detective no era un cliente, pero no podían hablar. Qué fuerte, la verdad. Claro, entonces, bueno, pues nada, hicieron todo el recorrido, el trayecto, y cuando llegaron al destino y se bajó el detective y el conductor bajó para abrirle la puerta, ¿no? Para que él pudiera descender precisamente de la cochera. En ese momento fue cuando el detective se dio cuenta de que el conductor tenía unos arañazos. Se percató de esos arañazos. Efectivamente, algunos arañazos. Se le veían, o sea, los tenía que tener en la cara o en los brazos. Me parece recordar que los tenía un poco en la cara y en el brazo, efectivamente. Entonces, claro, eso le llamó un poco la atención, y vio que tenía un reloj, ¿no? Un reloj muy bonito en un bolsillito, y entonces le dijo, mire, ¿me puede decir la hora? Al que el cochero pues lo cogió el reloj así como casi sin dejarlo ver, ¿no? Y le dijo la hora. Y el detective le dijo, pero ay, qué reloj tan bonito, ¿puedo verlo? Claro, ya, evidentemente, en esa situación. Probablemente hoy en día el conductor se habría inventado cualquier cosa para no dárselo. Evidentemente. Pero en aquella época, bueno, la situación era un poco más compleja, ¿no? En una situación de ese tipo, decirle que no al detective, pues bueno. Bueno, nunca se sabe. Yo creo que esto depende de la persona en sí. Pero bueno, el caso es que el cochero el conductor... No pensó que fuera nada... Le dio el reloj a este señor. Exactamente. Al detective. Y el detective lo vio y seguramente habrá pensado, este pedazo de reloj de oro, ¿no? Porque creo que era de oro. Era de oro, sí. Claro, ¿cómo va a tener un conductor humilde de una cochera, como dices tú? Sí, sí. ¿Cómo va a tener un reloj de estas características? Efectivamente. Pero bueno, la prueba definitiva... Exactamente, aún así, no... No, la prueba definitiva fue cuando el detective cogió el reloj, lo estuvo inspeccionando y encontró una inscripción que ponía para Fred, con amor, Mary. Qué bonito. Era un regalo de su amada, seguro. Y claro, no sabemos quién era esta señora, pero era evidente que el reloj era del señor Fred. Así que en ese momento el detective le comunicó al cochero que estaba detenido. Y se lo llevó. Exacto, pero no sabemos nada más, no hemos podido encontrar más información de lo que ocurrió después. No sabemos más de qué pasó con ese cochero, si realmente tuvo un juicio, si realmente tuvo... Yo creo que lo metieron en la cárcel sin juicio y sin nada. A ver, tampoco sabemos cómo funcionaba la justicia en aquella época. No, exactamente. Bueno, pues entonces yo lo que quiero saber es que realmente qué es lo que está documentado y qué es lo que no está, no lo podemos saber, ¿no? Claro, exactamente. Es que es complicado, porque documentado como tal, gracias a la labor que ha hecho precisamente de investigación el señor Reguera, lo que sabemos es que llegó el señor Fred Wetley a Las Palmas el día 19 de febrero de 1906. Sabemos que era un señor inglés que vino, o sea, que existió, y sabemos que su nombre era ese, o sea, era real. Sí, claro, era un señor inglés que además
procedía de un pueblito, creo que en el estado de Yorkshire, bueno, se llama, si no recuerdo mal, algo así como Thorpe Hesley o algo parecido, porque tampoco es que sea muy conocido ese lugar. Y pues eso está documentado, que él procedía de aquel pueblito, que vino aquí a pasar unos días, no sabemos exactamente el qué, eso no se sabe. Sabemos que se alojó en el Hotel Santa Catalina, sabemos que tenía un reloj y de que bolsillo, apareció muerto. Y que apareció muerto, efectivamente. ¿Y qué es lo que no sabemos? No sabemos qué ocurrió después, absolutamente. Bueno, tampoco sabemos lo que venía a ser el señor, en realidad. O sea, lo que podemos dar como conclusión es que realmente el asesinato fue, o sea, el motivo del asesinato fue un robo. Sí, ¿No? sí. Es lo que podemos entender. Es lo que se deduce, evidentemente, porque no había ningún otro motivo, ¿no? Y además, bueno, no había ningún otro motivo aparente, en realidad, porque o sea que, quizás había algo detrás y alguien le dijo al cochero que lo asesinara en cambio de cualquier cosa y después el cochero lo hizo y vio el reloj y le pareció bonito y decidió quedarse con él. Sí, no sabemos ni quién era el cochero, porque tampoco tenemos ni idea de quién era. No sabemos el nombre, ¿no? Ni qué pasó con él, si hubo juicio, si no lo hubo, si hubo condena o no la hubo. No sabemos con certeza cuál fue el móvil, que es lo que estamos hablando. Exacto. Si realmente era porque quería robar o realmente tenía otro Claro, porque otro motivo. A lo mejor alguien le dijo que lo hiciera por algún motivo y él aprovechó para quedarse con el reloj. O simplemente él vio el reloj, le pareció tan bonito y quiso robárselo. Aunque me parece raro, sinceramente, que fuera a matar al señor Fred para quedarse con el reloj. Porque si el reloj era lo que quería, podía haberse metido dentro de la habitación, robar, yo qué sé. No, pero a lo mejor fue un crimen impulsivo, ¿no? A lo mejor fue lo vio con el reloj y dijo, esta es la mía, en el momento de noche, en la azotea. Y dice, esta es la mía, nadie me ve. En esa época no había cámaras. También es raro, bueno, yo no sé exactamente cómo era el Hotel Santa Catalina en aquella época, pero la azotea era un lugar accesible a los huéspedes, porque me pregunto, sí. porque hoy en día sí tienen una terraza espectacular y estupenda para ir a pasar allí, pues, una tarde-noche. Supongo que sí. Pero en aquella época, ¿tú crees? A ver, si existían los cruceros en el Nilo, que a mí me recuerda mucho esta película, esta historia, no sé por qué, si es por la época. El lugar, yo creo no, desde luego. Que sí, que podía existir una azotea perfectamente accesible y transitable. Y lo que pasa No que, lo claro, me gustaría que alguien nos lo pudiera decir, si alguien lo sabe, pero... Porque bueno, no se usaba tanto vivir que las azoteas en aquella época, no como hoy en día, por eso digo... Sí, que a lo mejor tampoco, a lo mejor el señor subió arriba por otro motivo. Claro. El Fred, digo, no lo sé. Pero bueno, Claro. ya lo que está claro es que toda esta historia ha ido desapareciendo poco a poco del imaginario social nuestro, ¿no? Porque al final nosotros no teníamos ni idea de que fuera así hasta que no nos leímos el libro de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades de Las Palmas sí. de Gran Canaria. Se llama el libro por si les interesa. Y al final es un crimen que es interesante. Y lo que lo hace también más interesante es tener esta incógnita. Que, ¿no? por cierto, el señor Fred fue enterrado aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el cementerio inglés. Claro, como no iban a ponerlo con los canarios, ¿sabes? Que, no, quiero decir que Pero además, sí que es eso, además el cementerio inglés precisamente tiene una historia. Tiene historia propia, eso es lo que te iba a decir. Que también creo que es interesante que algún día hablemos de ella, porque al final es parte de la historia de Gran Canaria. Y conocemos una y de Las persona Palmas. muy informada. Exactamente. Así que le diremos, Así la invitaremos que, a acompañarnos a si un ella podcast quiere, para que ella cuente, porque también. tiene mucha historia, ¿eh? Es un cementerio que casi no se conoce y tiene muchísima historia. Sí, como el cementerio que hay en Cofete, en Fuerteventura, que también tiene mucha historia, aunque en ese caso creo que en lugar de inglés es alemán, pero no me acuerdo muy bien, o sea, tampoco Ese voy a lo decir con desconozco, certeza. la verdad. Pero la verdad es que nuestras islas tienen mucha historia, más allá de la historia aborigen. Me refiero a mucha historia... Muchas curiosidades y en muchas general, curiosidades, sí. porque tenemos una mezcla de muchas nacionalidades que la hemos tenido siempre, de un montón de personas de todos lados. Entonces, es interesante hablar de esto y bueno, seguir contando historias Exactamente. curiosas y misteriosas. Y que obviamente, por el momento es lo que sabemos, pero si saliera a la luz algún otro documento que arrojara precisamente luz sobre todo esto acaecido en el Hotel Santa Catalina, volveríamos a golisnear para saber un poquito más. Así que nada, esperamos que la próxima vez que vayas por el Hotel Santa Catalina o por sus cercanías, incluso si vas a la supercomisaría, recordarás esta historia. Sí, seguro, seguro. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy.
volveremos pronto con otro episodio de Golisneando Fleje y hasta la próxima. Hasta luego.